Son los cables que ven, que es una resistencia altísima, y cada cable está anclado a una zapata. Obviamente los cables, esos sí están sujetos siempre a la tensión, de manera que las zapatas se diseñaron lastrándolas para evitar su extracción. A cada mástil le llegan tres tensores, según ven. En este caso, en algunos son parejas de cables. Luego del mástil, la parte de arriba, salen otros tensores que llegan a los arcos. Y ese es el conjunto que da la potencia de la estructura para recibir la lona. ¿Ahí qué se equilibra? ¿El peso de la lona con la tensión de los cables? Es para la condición de carga vertical. La lona prácticamente no pesa, es muy ligera, pero sí se considera una cierta carga viva, que puede ser de granizo. Con esas pendientes tan grandes, muy difícil que el granizo se quede, pero de todos modos por reglamento hay que considerar una cierta carga viva, 30 kilos por metro cuadrado, que es pequeño, pero como es un área enorme, son resolvibles 500 metros cuadrados, pues sí llega a ser importante. Pero la condición más crítica es, como decía hace rato, la succión del viento interior del viento, la velocidad regional en esta zona es de 122 kilómetros por hora para estructuras importantes como esta. Ahí se seleccionan unos factores de topografía, campos cubiertos, de manera que la velocidad de diseño fue del orden de 170 kilómetros por hora. Eso es la cosa más importante que es la succión. Los diseños anteriores, nosotros intervenimos, ya había pues 20 y tantos anteproyectos. Algunos consideraban que la carga de viento estaba hacia abajo, eso se les daba unas barbaridades. La estructura diseñada llegó a pesar 700 toneladas y al final pesa 400, se redujo prácticamente a la mitad. Se utilizó muchísimo el proyecto. La cimentación también era una barbaridad para nosotros en planos, a base de pilas como de 80 centímetros de diámetro, descontadas como a 25 metros, y eso era una cosa terrible, ¿no? Nosotros diseñamos zapatas aisladas, como dice hace rato el ingeniero Jorge. Disculpe, ¿y las capacidades de carga del suelo que encontraron en esta zona? Son muy altas. Hubo un estudio de mecánica de suelos que para zapatas aisladas dio de manera muy conservadora como 50 toneladas por metro cuadrado, pero la roca que se encontró en algunos sitios, la bronca era romperla, tuvo que usarse explosivos en algún momento. Es una roca muy resistente, que puede aguantar puede tener una capacidad de carga como hasta de 100 toneladas por metro cuadrado, pero se decidió ser conservador, ¿no? En estas estructuras más vale ser. ¿No sería una opción desplantarlas desde ese tipo de roca? ¿Cómo? ¿No sería una opción desplantarlas desde ese tipo de roca? Desplantarlas así. Digamos las imágenes. Están desplantadas. Sí. Sí. Pero digamos para barrenación, bueno, ¿hicieron barrenación o cómo lograron anclar? Se rompió, como decía el ingeniero Cuauhtémoc, es un dado, una zapata. El dado funciona como una columna, la zapata, y encima concreto ciclopio para evitar para cargar, pues para lastrar y evitar la extracción. Pero sí, se desplantó sobre roca, nada más se desplantó a 2 metros. Se requiere llegar a la profundidad recomendada por el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Las de tensión se fueron a 3 metros.
Bueno, no. ¿Por qué se ven como invertidos los elementos? Las traves. Sí, algunas gentes decían que si ya se habían deformado. No, la geometría, como dijo el ingeniero Cuauhtémoc hace rato, estuvo definida por el proyecto arquitectónico. O sea, los diseñadores de la velaria nos dieron esa geometría. Entonces nos plegamos a esa. En un proyecto anterior, estas vigas, que son las vigas en los dos arcos, estaban al revés. ¿Es la versión estética? Pues de estética y de diseño de la velaria. Otra pregunta, los efectos de torsión fueron importantes y cómo los tomaron. Se hizo un análisis tridimensional y desde luego SAP 2000, la versión 14, ahí nos ayudó el ingeniero Julio César Osorio, Cuauhtémoc y yo lo hicimos en los tres. Bueno, pues en el análisis tridimensional se tienen todos los esfuerzos, ¿no? y se diseñan los elementos estructurales, pues a flexión, a torsión, a carga axial, a cortante, etc. Pero en este caso la torsión, ¿dónde se manifestó? ¿En las zapatas? No, las zapatas son momentos de fuerzas de tensión o de compresión, pero no, los efectos de torsión no fueron. Pero insisto, en el modelo tridimensional, pues ahí salen todos esos esfuerzos. El SAP 2000 es muy poderoso, ¿no? Es una herramienta, nada más que saber analizarlo, claro. Es la bronca, dicen, más mete uno y saca de sí. No, llegaron un momento en que queríamos llorar, porque no sabíamos qué hacer. Algunas cosas espantosas, pero el modelo poco a poco se fue puliendo hasta llegar a algo satisfactorio. Ingeniero, entre una trave y otra que unen los dos arcos, hay un elemento al centro. La función de ese elemento es darle rigidez a esas traves. Así es, unirlas. Son cinco vigas así. Y hay una perpendicular, es básicamente para utilizar y unir a estas vigas. Bueno, y otra pregunta. Bueno, ¿y en qué se basaron ustedes de que era necesario rediseñar la estructura, como usted había dicho anteriormente? Bueno, hace rato de que ya se había diseñado. Sí. ¿O cómo? ¿Por qué? Se supone que ya se hicieron... El ingeniero Cuauhtémoc está fungiendo como director responsable de obra, ya se fue. Está fungiendo como director responsable de obra. Lo contrataron para la figura de director responsable de obra o de DRO. Es una figura que se hace responsable de toda la bronca. Entonces el constructor, cuando el ingeniero Cuauhtémoc se integró como DRO, el constructor le dijo, oye, esta cosa pesa 700 toneladas, está ya no podemos salir económicamente. Hicieron un contrato con el gobierno del estado por un cierto monto, pero como el diseñador se fue hasta arriba con la estructura, con el peso, pues entonces le pidieron al ingeniero Cuauhtémoc que participara en la optimización, y él me invitó y nosotros invitamos a Julio César Osorio con el compromiso de reducir, y era evidente porque pues hay parámetros, ¿no? Parámetros que dan la experiencia. Claro, esta es una estructura muy singular, no hay muchos parámetros, pero se puede extrapolar de naves industriales más o menos complejas, que esas sí las habíamos diseñado, y dijimos, no, pues esto no puede ser, está demasiado pesado. De ahí surgió la idea de la optimización, del rediseño. O sea, de una necesidad económica del constructor que se lo había llevado a la paridad con 700 toneladas. Sí, porque son casi 300 toneladas de más, ¿no? Del proyecto original al proyecto.
Así es. Que Sí, también- el